Bueno, yo creo que interiormente cada uno tiene que darle la importancia que tiene un partido en el fútbol profesional. Yo, desde que debuté en Albacete hace creo que 8 años hasta esta temporada, he estado jugando en segunda B, luchando por estar aquí. Entonces yo creo que hay que darle la importancia que tiene, que es mucha. Son partidos en el fútbol profesional, que hay que dar el máximo como en cada entrenamiento. Yo creo que al final es muy bonito para el que juega poder demostrar y poder darlo todo. También la importancia que tiene que dar lo más arriba posible. Sí, sabemos que al final pues también los ingresos varían dependiendo de la posición, si no me equivoco, y al final son cinco partidos, son muchos puntos que la posición del club puede variar, pero ya te digo que al final nosotros luchamos por lo nuestro, por nuestro prestigio, porque cada uno quiere dar el máximo, porque todos están deseando entrar en el 11 para demostrar. Entonces yo creo que el jugador se agarra a eso y yo creo que el equipo está preparado para no bajar el pistón. ¿Pero lo han dicho directamente desde el club o es algo que no hace falta que...? No lo han dicho directamente, pero es algo que se entiende. Yo creo que nos han transmitido la importancia que tiene no bajar el pistón de aquí a final de temporada, y eso vamos a hacer. El partido de Almería, ¿qué tal? El Almería, que parece que el otro día se le escapaba casi ya la opción del playoff, han demostrado que han sido un buen equipo también, ¿no? Sí, a mí es un equipo que personalmente me gustó mucho, un equipo muy trabajado. Cuando vino aquí lo demostraron, pero bueno, yo creo que ellos se van a agarrar a las matemáticas, supongo, para el tema de playoff. Quedan muchos puntos, como he dicho, y ellos yo creo que van a salir a ganar, igual que nosotros. ¿Qué partido puede plantearse? Bueno, el partido pues supongo que con mucho calor, pero sí que es verdad que los equipos vamos a salir al máximo para poder dar todas las opciones, sobre todo por su parte, pero bueno, ya te digo que nosotros vamos a seguir compitiendo como hasta ahora. Hay que seguir con ese nivel alto de concentración y de exigencia para poder rendir así de bien. Gonzalo, ¿cómo vives las negociaciones que se están produciendo en torno al entrenador, al futuro de Pacheta, que para ti, imagino que habrá sido un entrenador importante por la confianza que te ha dado, tanto esta temporada como la anterior? ¿Cómo vives esa situación? Sí, yo lo he dicho que para mí Pacheta me ha dado la oportunidad de estar aquí. Creo que estoy muy agradecido a él y a mí me encantaría que siguiera. Ahora se abre una carta de negociación en la que está el club y el entrenador, y supongo que al final pues espero que llegue a un entendimiento, porque creo que sería lo mejor para el club. Pero lo que está claro es que el Elche la próxima temporada sería uno con Pacheta, que todos vemos y visualizamos, con la base del equipo y tal, y otros sin él. Bueno, al final también el bloque de esta temporada está ahí. A mí me encantaría que siguiera Pacheta, y bueno, al final el tiempo dirá dónde acaba esta negociación, si llegan a buen puerto, pero ya te digo, a mí me encantaría que Pacheta pudiera seguir en el Elche más años. A tu juicio, las claves para que Pacheta haya conseguido que cada uno diera lo mejor y que todo eso se traduzca colectivamente en un gran equipo, las claves para ti, ¿cuáles han sido? Desde el primer día él lo dijo, él vino trabajando sobre todo el aspecto emocional, que es lo que en ese momento necesitábamos. Reactivó el equipo, ha sacado el rendimiento máximo de cada uno, y yo creo que al final eso lo hace un buen entrenador. Creo que ha sacado rendimiento a prácticamente todos los jugadores hemos ido a muerte con él, y bueno, al final ha habido esa conexión que hace falta en un vestuario para que todo vaya adelante. Tú eres el jugador que ahora mismo más tiempo va a estar en Elche por contrato, en tu última ampliación. ¿Te da la sensación de que el bloque que hay con contrato en vigor, que son 12, 13, 14 jugadores, debe ser la base en la que se apoya el equipo, y luego acertar con 4 o 5 fichajes? Lo digo porque esa es la teoría que vemos todos desde fuera. Sí. No sé cómo la ves tú, un peso importante. Sí, como te he dicho, el tiempo lo dirá, pero sí que es verdad que este equipo ha crecido a raíz del bloque que se ha formado, un bloque fuerte, un bloque sólido, un bloque que todos vamos en la misma dirección, y yo creo que sería importante de aquí al futuro, para que el club siga creciendo, pues mantener un bloque, una buena base para poder tener unos buenos cimientos de aquí al futuro. Sí, Gonzalo, decía ayer Borja Martínez que calificaba la temporada con una nota muy alta. ¿Tú cómo la calificas en el aspecto colectivo y también en lo personal, como has destacado que llevabas muchos años en segunda B y este año has entrado en el fútbol profesional, has sido titular en Liga siempre que has estado disponible? ¿Cómo valoras individual y colectivamente la temporada? Bueno, a pesar de que aún quedan 15 puntos que te pueden cambiar mucho la
la visión de la temporada. Yo creo que hasta el momento ha sido una temporada muy buena. El objetivo prácticamente conseguido a falta de 5 jornadas, todo lo hubiéramos firmado, y yo creo que una temporada excelente, creo que de esta plantilla, y bueno, a nivel personal me he encontrado muy bien, me he encontrado a gusto, contento. Yo creo que no puedo pedir más, simplemente seguir valorando lo que tengo y lo que tenemos hasta ahora para seguir trabajando sobre ello. Sí, decías que quizás en la Almería querría apurar sus opciones, pero dijo su entrenador que ya después de derrotar contra el Lugo, que ya lo veía imposible y que los próximos partidos iban a dar minutos a partidos habituales, algo que también puede pasar con el Elche en las 5 últimas jornadas. Esto quizás que se pueda ver un partido más light, o quizás se pueda ver más atractivo con 2 equipos sin presión. Bueno, yo tengo la sensación, la verdad, de esta semana de que va a seguir siendo un partido de competición, va a ser un partido de máxima exigencia, va a ser un partido de que si no estás bien este equipo te la enchufa, porque tiene jugadores muy rápidos arriba, tiene un goleador que está haciendo una temporada muy buena, y yo creo que no podemos salir relajados en ese sentido, porque si no, ya te digo que tenemos que dar una buena imagen, tenemos que ir a por el partido y tenemos que ir a por la victoria, a seguir sumando como estamos haciendo estas últimas jornadas. Es que sería una pena, Gonzalo, que en estos últimos 5 partidos se emborronase la buena temporada que se ha hecho, ¿no? Y no es fácil mantener esa tensión cuando no hay nada a lo que agarrarse, pero vais a enfrentar a los equipos que sí se juegan mucho, como Tenerife, Depor, Málaga. Lo digo porque prohibido relajarse, aunque... Sí, está claro que al final, como he dicho antes, el jugador tiene que buscarse interiormente, tiene que buscar la motivación, pero ya te he dicho que son partidos en el fútbol profesional. Yo creo que muchísima gente se cambiaría por nosotros ahora mismo para dejarse el alma en cada partido, en cada minuto. Entonces yo creo que tenemos que valorar eso, tenemos que saber dónde estamos, y aunque a lo mejor no esté el objetivo en juego, sí que está nuestro prestigio, está la imagen del club, entonces no podemos bajar los brazos. Sí, te quería preguntar, después de la marcha de Cordero, la llegada de Nico, el paso adelante de Sepulcre, la situación del presidente, ¿en qué notas que ha cambiado un poco el funcionamiento de la entidad en estas últimas semanas? Bueno, yo creo que hasta ahora no había mucho cambio, porque aún, bueno, como está el tema del objetivo ahí un poco pendiente hasta ahora, yo creo que se ha mantenido todo un poco al margen, y supongo que será en estas semanas cuando se empiecen a ver movimientos. Yo ya te digo que desde el vestuario no se ha apreciado nada diferente, sigue trabajando el club como hasta ahora. Yo creo que no cambia mucho en ese sentido. Como capitán, ¿Nico no ha hablado contigo directamente? Vino a presentarse, he hablado un día con él, pero ya te digo que Nico pues de momento se ha mantenido al margen para dejar trabajar al cuerpo técnico, a los jugadores, hasta que el objetivo esté conseguido. Entonces supongo que ya empezará su papel, que supongo que ya estará haciendo sus cosas dentro de su área, y yo creo que bueno, es un hombre que viene a darlo todo, viene a trabajar, y hay que dejarlo que trabaje tranquilo. Gonzalo, ves, aunque bueno, es prematuro, pero ves dejando tu huella como en su día lo hicieron hombres como Pellegrín, el Babacar, jugadores que consiguieron ascensos, que estuvieron 5 o 6 años, fueron capitanes. Tú llevas un camino parecido. Sí, la verdad que al final son ídolos de la afición, pero ya te digo que es algo que a mí no me preocupa, porque a mí desde el principio he venido aquí a trabajar día a día, a ser constante, y bueno, yo voy por mi camino, y al final el tiempo dirá lo que pueda llegar a hacer en este club. Pero ya te digo, a mí estoy muy a gusto en Elche, me gustaría seguir mucho más tiempo, lo he dicho muchas veces, y bueno, ya te digo que yo voy a seguir mi día a día y poco más. ¿Sigue manteniendo Nino la duda en el vestuario de si va a seguir o no en activo? No, Nino nunca ha hablado de eso en el vestuario, ni este año ni el año anterior. Al final son decisiones suyas, que supongo que cuando lo tenga decidido y que era el momento de decirlo públicamente, supongo que él saldrá y lo dirá. Sabemos cómo es Nino, que es serio, que al final mira por el bien del grupo, y en ese sentido no estamos preocupados. Pero no está para retirarse, mucho menos. No, que va, solo hay que verlo. Por eso está sensacional. Efectivamente. ¿A ti personalmente te gustaría que siguiera? Sí, yo con Nino tengo muy buena relación. Al final es un capitán ejemplar, y al final pues es el alma de este club, es un referente en el campo. Entonces yo creo que por bien de todo a mí me gustaría que siguiera.